10:10. Amanece hoy. Echamos a andar motores en la Dalca. Huilliche Mapu. Seguimos conversando sobre Puel. Al igual, ya hicimos nuestro Yeyipón, nuestra conversación al cosmos. Con los Puyu, con la fuerza. Y nos vamos al mar otra vez. A buscar más quimón al fondo. Por Calfuco, Calfuco. Villanmeu. Ahí Marí, que me tenían que darle vuelto ley. Vienen apareciendo los primeros liwen, los primeros ayos liwen, rayos de la mañana, con nuestra ancestral abuela, ¿cierto? Antú, es ella, es femenina, esa fuerza para Mapuche, es la abuela milenaria. Según en el Ruimapu, mira que amanecer más precioso de los pillanes acá, una muy buena señal. Esto se llama interpretar el entorno natural. Ese amanecer maravilloso, respaldado por dos sendos pillanes que podemos ver, ya que no pueden salir de casa y aunque sea trabajando, chicos, con puché gente, champurria de mi corazón, porque somos lo mismo. Amanece en el sur del Huilliche Mapu. Bonita mañana. 3 lobos, 2 lobos lame, puyu van pasando frente a mí, no los pueden ver. ¿Sí? Como saludando así en fila. Como contentos. Talcahuano Puel. La importancia, ¿cierto?, de este lugar, de este sitio de alta significación. Vamos a hablar de ellos también, cómo los protege la ley huinca chilena, en este lado, en Ingulumapu. Cómo debes tomar estos tesoros cada vez que los encuentras y proceder, ¿ya? Narrado de la propia experiencia de Talcahuano Puel, ¿ya? Porque se detectó, aquí funcionó el sistema, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí funcionó el sistema y en ese funcionamiento chicos, la plata se sacó para proteger el lugar. El Estado pasó las lucas para proteger el lugar. Se firmaron contratos donde se traspasaron estas platas. Incluso el municipio quedó de aportar la otra mitad del aporte de la CONADI. Aquí la CONADI funcionó, ¿ya? La gente hizo su trabajo, el sistema anduvo, la rueda giró, ¿entiendes? Fue después que se traspasaron los recursos que este alcalde, Enrique Campos Coa, paga un estudio falso, ¿cierto?, a profesionales con cero valor, cero moral, ¿cierto?, cero patriotismo, porque esto es patrimonio de ambas naciones, es un sitio con traza arqueológica y histórica cultural, pero impactante, hasta la República, ¿entiendes?, hasta estos días, hasta las pandemias. Para nosotros, los que vamos tratando de entender el camino como visionario mapuche, incluso toda esa aglomeración de gente para la pandemia en Perales no es al azar, pues, así como no es al azar tampoco en la Plaza de la Dignidad en Santiago, en el Ojo, que le llaman. Hay cosas también sabrosas de Talcahuano Puel, actualizadas a los expedientes secretos X. Hay otro triángulo también de energía como Bermudas, no sé si han escuchado, lo pueden googlear, que se llama el Triángulo del Dragón y que está en el Pacífico. Este es para la gente que le gusta, ¿cierto?, ya más la cosa desde el lado de la cuántica, metafísica, paranormal y cosas así, porque tiene de todo. El mundo mapuche espiritual es así, pues cuántico. Entonces, ese punto, Talcahuano, la bahía, el sector, de acuerdo a un estudio de un historiador, no mío, o sea, yo mientras investigaba Talcahuano Puel me encontré con esto. Uno de los vértices de ese Triángulo del Dragón, una de las puntas pega ahí, está relacionado con Talcahuano, la tierra del trueno, el cielo del trueno, ya, más que el cielo que truena, es el cielo del trueno, ¿ya? Así que el pueblo está ahí, en un asentamiento milenario real, el del que está en los libros, en los que enseñas en el colegio, en el liceo, cuando te dicen que Lautaro fue apresado, cuando te dicen que a Galvarino le cortaron las manos,
cuando te dicen que la primera batalla es en Andalien, ahí esa es la tierra. Esa tierra está pero bañada en sangre, o sea, primero las guerras incas, ¿entiendes? Las crónicas hablan de 20.000 por lado y después 20.000 más otra vez de refuerzo por otro lado, ¿entiendes? 40.000, un estadio contra otro estadio de gente y sin pólvora, ¿entiendes? Entonces, había sangre en la tierra, realmente está lavada en sangre esa tierra. Tierra Santa, ¿no? Si pudiéramos decir que se ha ofrendado esa sangre, como se ofrendan las rogativas, ahí está la ofrenda, la negociación al cielo. Ahí está ese pueblo, ese cementerio de Lid. Los estudios hablan. Te voy a dejar el link después de este video. Hay un PDF súper entretenido, antiguo, sí, del 86, cuando dirige y parte con el tema de la investigación de los pueblos, cuando vuelve. Y ahí ya hay más confianza con Machi, con Lonco, y empiezan a conversar y le preguntan. Mira, léelo, son 17, 18 hojas, no más que eso. ¿Ah? Te va a gustar, vas a aprender mucho. Y hay conceptos, ¿cierto?, mal interpretados, pero en términos generales lo que recoge Dillinger es lo importante, ¿ya? Todo lo que recoge, yo creo, aquel que va encontrándose, ¿cierto?, y empapándose de este conocimiento por todas partes. Recogerle lo que importa nomás, pues ya no tanto el kimchi, la persona, el envase, sino el kimun que está poniendo en valor. Eso es lo importante, eso es lo trascendente, el pueblo, ¿ya? Un ejemplo corto nomás, alguien el otro día me posteaba ahí que eran con K o con C y que no era con P. Bueno, para mí la letra no, ¿me entiendes? No es el fondo es el pueblo, o pueblo, como tú quieras llamarlo, el sitio de alta significación cultural, el chakra, la tumba de Lid, donde están las machis, los loncos, los guaychafes, los cantantes, los poetas, los plateros, la gente que hacía los mejores cántaros, pintaba, todo está ahí, toda la élite está ahí o estaba ahí, eso dicen los libros. La gente importante, la gente que hizo algo importante por su love, por su familia, por su sangre, por todo, por su cosmovisión, por su espíritu. Desde antes de la guerra inca, están datados fácil los otros allá en Lumaco, 2000 años antes del presente, 1500 años antes del presente, eso es antes de guerra inca. Y este es más grande. ¿Cuánto tiempo? Tiempo dinosaurio, o sea, hay restos 75 millones de años ahí en la roca incrustado, desde piedra hasta dientes. Entonces es un sitio especial. Se consiguieron los recursos y no están, se gastaron en negarlo. Hay un estudio de eso validado. Se hizo el camino, se recorrió como debía hacerse, ¿cierto? Con respeto, con educación, con argumento, con base. Se consiguieron las lucas, la rueda giró y el alcalde desapareció la plata nomás, así de simple nomás, y el lugar. Así que Chalcahueno Puel. Y yo creo que Dillinger en sus palabras, ¿cierto?, y en sus entrevistas con las machis y los loncos te va a dejar claro en ese PDF de lo que realmente hay ahí, o parte de eso. Es impactante porque son como nódulos, nudos, islas que indican familia, linaje, llevan una a otra, están conectados, están alineados al cielo, una especie de chip humano armado ahí en una cosmovisión pegado al cielo. Los pueblos, ¿cierto?, estaban instalados en las canchas de Quillatu, la mayoría. Imagínate ahí, real del tiempo desde que se decide ir a luchar a Andalien y antes, desde que se sabe que el Inca viene con otra cosmovisión, con una religión en realidad, porque había que adorar cosas. El mapuche tiene cosmovisión, no tiene religión. Y además ofrendar niños al sol. Entonces se detiene eso, después viene la otra invasión, matan a Valdivia y después los barcos para vengarlos se anclan ahí en la bahía, en Talcahuano, ¿entiendes? Es ahí la historia, en esa tierra. Cobra realidad, como que del papel sale a la realidad, ahí está. Y hasta los muertos están ahí, los más honorables, ¿cierto? La ayuda es para que el alcalde simplemente instale los 12 chemamul ahí, ponga la placa, limpie el lugar, pida disculpas públicas. Eso es lo peor para un personaje como ese, que se lleva el dinero de los muertos,
que no tiene honor, además es abogado, ¿entendí? Es evangélico, creo, también, sin tener que ver con la religión, pero hay un honor también con los muertos, con los espíritus, para la gente evangélica que es respetuosa de todo esto. Esto no se hace, mira, sí se hace, ahí está hecho, no se debe hacer. Y las disculpas públicas como personaje público tienen que ir. Él lo sabe bien, Henry Campos Coa. Y eso tiene un poder, tiene un espíritu, y yo sé que le está afectando. Te lo digo así nomás, porque así es el Kimun, no te puedo negar la cuarta o quinta dimensión. Algo está pasando, es un chakra tierra ahí, es maravilloso. Así que devuelvan las cruces de esculturas nomás, la plata, los 12 millones, no importa, ya me da lo mismo que no ponga los 12 que tenía que poner la municipalidad. Pero en este amanecer maravilloso acá en Huilliche Mapumu, Felipe Maitati, que así sea, cierto, el espíritu y alma, sin ser religioso, y que los María Puan, Tuche Manuel, Puyo vuelvan ahí a Talcahuano-Puel. Ese es el deseo a los pillanes, esa es la negociación de hoy día en la mañana en Yeyipul y con ustedes. Talcahuano-Puel, un sitio de alta significación cultural cosmovisional, un observatorio astronómico milenario, botado ahí en el patio de Talcahuano tratando de ser destruido. Nos vemos, que tengan un hermoso día. Te voy a ayudar.